Sean bienvenidos a conocer un poco más de los artistas de la escuela quiteña. Manuel Chili nació alrededor de 1723 en San Francisco de Quito, territorio que entonces pertenecía a la Real Audiencia de Quito, bajo el dominio del Imperio Español. Existen pocos detalles de su vida, pero se creía que su ascendencia era puramente indígena, por lo que a falta de retratos, se supone que debía ser una persona de rostro cobrizo y piel tersa. Seguramente su aspecto ayuda a que tomase el nombre artístico Caspicara. En la lengua indígena quichua, las palabras Caspicara significan madera y corteza, respectivamente, por lo que Caspicara podría traducirse como piel de madera o cara de madera, tal como las obras nacidas de su arte. La obra de Caspicara se enmarca claramente dentro de la escuela de Quito del siglo XVIII. Se reconoce la influencia de Bernardo de Legarda y Diego de Robles, en cuyos talleres trabajó durante su juventud. Siempre utilizó los motivos religiosos y fue uno de los más grandes exponentes de la madera policromada, siguiendo las formas y estilos propios de la escuela castellana del barroco español. Como muchos artistas de la época, mezclaban rasgos indígenas y europeos en sus personajes. Miguel de Santiago, pintor ecuatoriano nacido en Quito hacia el año de 1630 y muerto el 5 de enero de 1706. Según el crítico de arte ecuatoriano José María Vargas, Miguel de Santiago llevó el arte colonial quiteño a la máxima altura del arte hispanoamericano. Su verdadero nombre era Miguel Bisuete Ruiz, pero al quedar huérfano fue legalmente adoptado por Hernando de Santiago, quien le dio el apellido. La Inmaculada de Guápulo, de tamaño casi natural, muestra a la Virgen en actitud de pisar la cabeza del dragón, llena de dinamismo, actitud que servirá sin duda de precedente a las esculturas alabadas de Bernardo de Legarda. Muchas de estas obras traspasaron las fronteras del Ecuador, algunas como las oraciones del Santísimo Rosario y los artículos de la fe se encuentran en la iglesia de San Francisco y en la catedral de Bogotá, respectivamente. Otras fueron llevadas incluso hasta Roma. De Santiago se dice que era hombre de fuerte y arrebatado. Carlos nació en 1600 y falleció en 1699. Fue un escultor quiteño del siglo XVII, cuya personalidad no es muy bien definida, al igual que su existencia, la cual fue confirmada en el siglo XVII durante la restauración del retablo de la capilla de Cantoña, donde se encontró una inscripción que lo señalaba como autor del señor San Lucas Evangelista. Fue en el año de 1668 y este dato fue corroborado por el testimonio de Eugenio Espejo, quien a finales del siglo XVIII atribuía al padre Carlos varios grupos escultóricos de la iglesia de San Francisco. El padre Carlos revela influencia del sevillano Juan Martín Montañés y de Juan de Mesa, pero en sus imágenes él da un tamaño natural, supo imprimir su propia personalidad que va más allá de la exigencia religiosa. Pite nació en la ciudad de Quito alrededor del año de 1670, se desconoce bien la fecha exacta. Fue un escultor e imaginero quiteño, ecuatoriano del siglo XVII, perteneció a la afamada escuela quiteña y es considerado uno de los mejores escultores de la época en el continente americano. Algunos historiadores aseguran que fue un discípulo del taller de Caspicara. Entre sus obras más notables tenemos El Señor de la Agonía, que adorna uno de los retablos del monasterio de San Roque, el altar de la sala capitular del convento de San Agustín, el Calvario del monasterio del Carmen Antiguo y un Cristo en la iglesia de San Francisco. Él nació en la ciudad de Ljubljana entre los años 1497 o 1498, no se sabe exactamente, y murió en Quito en el año de 1570. Fue un notable religioso franciscano, considerado el promotor de la corriente artística, la cual conocemos hoy en día como Escuela Quiteña, y uno de los primeros maestros de pintura que tuvo Quito en el siglo XVI, llamado por los indígenas de la ciudad como Fray Pedro Pintor. Una de las primeras labores hechas por los franciscanos fueron las tejas, en el sitio llamado El Tejar,
un barrio histórico quiteño, el cual se hizo para cubrir las necesidades de la ciudad. Fray Pedro, en 1538, pidió al cabildo unos solares para utilizarlos como huertos. Enseñó a cuidar y multiplicar a los bueyes para que les sirvan en las tareas agrícolas. Ayudó a Fray Jacob en la elaboración de los planos de la actual iglesia franciscana de Quito, Pedro y San Pablo, esculturas de madera ubicadas actualmente en la sacristía de la iglesia, los altarrelieves del altar principal, referentes a los 4 evangelistas, San Antonio de Padua y San Diego de Alcalá, esculturas en soporte de cemento. Fue un destacado pintor, dibujante, escultor, grafista y muralista ecuatoriano que nació el 6 de julio de 1919 en Quito. Dejó un legado de aproximadamente 7.000 obras repartidas en colecciones públicas y privadas, museos, galerías, sedes de organismos internacionales y fundaciones. Comenzó a pintar y dibujar desde su infancia y vendía sus trabajos a los turistas para costearse a los estudios. Y gracias a esto se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de Quito, en la que permaneció durante 7 años y de la que recibió el título de pintor y escultor en 1941, siendo el mejor alumno de su promoción. En 1957 recibió el premio al mejor pintor de Sudamérica, concedido por la Bienal de Sao Paulo, Brasil. Durante 1958 realizó 2 importantes murales en el Ecuador: el descubrimiento del río Amazonas y el mural Historia del hombre y la cultura. León Ricaurte nació en la pequeña población de Mera, provincia de Pastaza, Ecuador, el 10 de agosto de 1934. Pintor ecuatoriano que atravesó diferentes etapas y realizó continuas experimentaciones técnicas. Trabajó en el informalismo y en el techismo. Fue miembro del movimiento informalista y del grupo Vanguardia Artística Nacional, el VAN. Conociendo de sus habilidades artísticas, se dedicó entonces al dibujo publicitario. En marzo del 2002 recibió del Congreso Nacional la medalla Vicente Rocafuerte como un reconocimiento a su extraordinaria labor pictórica. Dedicado a su fructífero trabajo artístico, los últimos años de su vida se radicó en la Libertad Península de Santa Elena, en donde la muerte lo sorprendió en la noche del 7 de enero del 2003. Viteri nació el 8 de octubre de 1931 en la ciudad de Ambato, Tungurahua. Actualmente su edad es de 90 años. Es uno de los grandes exponentes de arte plástico ecuatoriano de la segunda mitad del siglo XX, y cuya intensa trayectoria continúa hasta el presente. Su obra es multifacética, como ha sido su información tanto académica en arquitectura y no académica en arte y antropología. Y lo han sido sobre todo sus inquietudes plásticas e intelectuales que le han llevado a explorar con gran rigor y libertad, al mismo tiempo con un sinnúmero de medios y temáticas a lo largo de etapas y series diversas que se despliegan a lo largo de su vasta trayectoria. Él es un destacado pintor, escultor, muralista y arquitecto. Fue artista neofigurativo ampliamente reconocido por su trabajo de ensamble. Durante la década de 1960 se centró en la pintura y estudió antropología y folclore. En 1966 se graduó en arquitectura y fue nombrado director del Instituto Ecuatoriano de Folclore. Comenzó a explorar técnicas de arte experimental, incorporando a sus obras el collage y colocando objetos superpuestos a sus lienzos, aunque su obra abarca también la pintura, el dibujo, los grabados y los mosaicos. Manuel Jara Venegas fue un pintor ecuatoriano. Nació en el cantón Gualaceo en 1944 y falleció en Guayaquil el 28 de enero del 2019. Nació en la provincia de Azuay, cantón Gualaceo. Estudió en el Colegio de Bellas Artes en la ciudad de Guayaquil, donde se radicó desde los 15 años de edad. Tuvo una trayectoria artística de 50 años y murió en la ciudad de Guayaquil a los 75 años de edad. Entre sus obras, su estilo artístico era el paisajismo y realizó exposiciones en Colombia y Nueva York. Pintó diferentes paisajes costeños, como la pesca, plantaciones de cacao, plantaciones de plátanos, el suburbio de Guayaquil y la flora y fauna de la región. Entre sus reconocimientos durante su vida artística fue reconocido por diferentes instituciones,
Galardón del Pincel de Oro. Víctor Mideros Almeida nació en San Antonio de Ibarra el 28 de marzo de 1888 y falleció en Quito el 9 de octubre de 1967. Fue un pintor ecuatoriano de los movimientos impresionistas y simbolistas. Entre sus obras más reconocidas tenemos Indigenismo y Naturalismo, Los 7 días de la creación, Santo predicando a las aves del Señor, Alma mía, Retrato de los 7 arcángeles, Camino de la vida. Siendo hijo legítimo del terrateniente y comerciante Federico Mideros y su esposa, Carmen Almeida, sus hermanos, Enrique y Luis, también se destacaron en los campos de la pintura y la escultura respectivamente. Sus estudios formales de primaria los cursó en su pueblo natal, mientras que los de la secundaria en el Colegio Seminario de la ciudad de Ibarra, de donde se graduó en 1905. Contrajo matrimonio con María Eloisa Navarrete Torres alrededor del año de 1930, con quien tuvo 4 hijos. Después de haber aprendido a temprana edad las bases de la acuarela y la pintura al óleo en los talleres de los maestros Luis Toro Moreno y Rafael Troya, en 1906 Mideros viajó a Quito para seguir medicina en la Universidad Central, a la par que estudiaba en la Escuela de Bellas Artes. Para 1915 obtuvo medalla de oro en la exposición natal.